Vamos a ver cómo se encuentra el precio de Bitcoin el día de hoy, qué está haciendo, qué han hecho los indicadores y qué información podemos obtener, amigos. Así como el seguimiento diario que le venimos haciendo a la criptomoneda, vamos a ver cada indicador. Vamos a comenzar con el indicador SAR. Fíjense cómo seguimos manteniendo el indicador bastante lejos de la operación. La operación debería traer este indicador. Si acaso llega esto a bajar, llegar cerca, debemos buscar siempre la rotura. Deben tener eso en cuenta para nosotros tener más fuerza en el cambio, si acaso es que vamos a buscar un cambio. Sin embargo, siempre enfoquémonos en toda la acumulación que venimos diariamente ya explicando. Fíjense toda la acumulación de toda esta zona que no ha respondido. La operación se mantiene en zona y vemos todo como una acumulación. Si vemos un poco del indicador MACD, fíjense que si lo acercamos un poco, fíjense que él hizo acá, hizo el cruce y acá hizo el cruce nuevamente. Nos hablaría más como una lateralización de lo que está hablando este indicador. Lo que está haciendo indicaría más una lateralización. Fíjense que aquí hizo nuevamente el cruce, pero se pega nuevamente a la raya de color fucsia, la amarilla con el color fucsia. No vemos todavía que haya hecho una rotura y quiera bajar fuertemente. Todavía no se ve eso. Si cambiamos el indicador al Bollinger, seguimos viendo un poco más de acumulación, que es lo que estamos hablando en el MACD. Vemos un poco más de acumulación, que aquí había fuerza. Fíjense que aquí hizo el cruce, había una acumulación de fuerza y aquí la fuerza bajó. Fíjense, las líneas ya rectas indican que la fuerza de acumulación que había en la zona bajó. Eso aquí puede seguir acumulando, pero sin embargo el indicador hasta los momentos no nos está marcando nada de eso. Si cambiamos los indicadores, vemos que nos seguimos manteniendo cerca de la M20 periodos, seguimos manteniendo cerca de la zona de los 27.000. Ha habido volatilidad. En lo que bajemos nosotros la temporalidad, vemos la volatilidad. Si vemos un poco más donde estamos parados, fíjense donde nos está marcando el precio actualmente, justamente aquí, aproximadamente los 29.600. Fíjense la zona que ha defendido el mercado, que es esta zona que se encuentra acá. Y fíjense que cada vez que se ha parado cercano a esta zona, fíjense los movimientos. Fíjense que ha ido desde los 29.600 hasta los 57.000. Los movimientos que ha hecho cuando se ha parado en esa zona. Fíjense que está aquí justamente los 27.000, y si nos paramos el movimiento completo que hizo, fíjense que está hasta los 51.000, y fíjense si nos paramos cercano a donde nos encontramos, el movimiento que nos encontramos está desde los 36.000 hasta aproximadamente los 46.000. Fíjense los rangos que tenemos. El mercado ha estado peleando esta zona porque sabe que al hacer un patrón en esta zona, un patrón ascendente, fíjense hacia donde nos puede llevar el precio. Estaríamos hablando casi duplicar el precio de Bitcoin. Entonces fíjense que toda esta zona, el precio acá la ha peleado. Fíjense entre los osos y los toros han peleado esta zona porque saben que al montar un buen patrón como el que tenemos acá, le tenemos un martillo verde, un confirmado. Fíjense como donde les llevó el precio. Si vemos aquí podríamos decir que aquí tenemos un hombre colgado confirmado, y aquí tenemos otro, podemos decir un martillo casi un doji confirmado, y fíjense el patrón rápidamente. Entonces tengan cuidado con eso, estén atentos con eso, porque la zona donde se encuentra Bitcoin es una zona importante, una zona que pudiera causar un movimiento rápido, 3-4 velas buenas que nos lleven a nuevo máximo de lo que hemos logrado hasta ahora. Si bajamos la volatilidad, nos hemos estado enfocando en un patrón muy importante que le venimos haciendo seguimiento. Si quitamos los indicadores para verlo un poco mejor, fíjense. Estuvimos comentando, teníamos un hombre colgado aquí, no hubo confirmación. Este hombre colgado lo hizo nuevamente, como no hubo confirmación, hizo nuevamente el hombre colgado, hizo una muy buena confirmación. ¿Y qué es lo que estábamos buscando el día de ayer? Estábamos buscando la confirmación de esta vela. Sin embargo, no hubo confirmación. Fíjense en el precio. Subió, hizo el cierre justo, aquí hay información importante,
y no hizo la confirmación. Si fuese hecho la confirmación aquí, hubiese más volatilidad hacia la zona alcista. La probabilidad aumenta de que los movimientos alcistas sean más rápidos. Sin embargo, podemos ver que a pesar de que no hizo la confirmación en esta zona, tampoco hizo rotura hacia esta zona. Si esta vela roja fuese un envolvente de la verde, habría más posibilidades que la volatilidad la generara hacia la zona de abajo. Entonces nos encontramos en una zona de incertidumbre donde pudiera acumular un poco acá en la zona, acumular y ver respuesta alcista. Es lo que vemos. Sin embargo, recuerden los engaños del mercado, recuerden eso, y las zonas que venimos trabajando. Si nosotros, fíjense que veníamos comentando el MACD, voy a colocar por acá, fíjense toda la acumulación, fíjense la acumulación que tenía, hizo el cruce acá el MACD. Fíjense que todavía en el MACD no tenemos las velas más grandes, tenemos una pequeña ascendente. ¿A qué es lo que me refiero con las velas más grandes? Le voy a dar un ejemplo. Cuando la operación ella empieza a subir, ella llega a un tope máximo, que fíjense que serían de velas de 20, el tope máximo ella luego empieza a bajar nuevamente. Entonces nosotros aquí no tenemos la acumulación del tope máximo, lo que nos puede indicar y apoyar la operación de que aquí puede haber volatilidad y podemos ver todavía movimientos ascendentes. ¿Cuál sería nuestra próxima zona? Un movimiento ascendente se ve mucho más claro en el semanal. Sería esta zona, los 30.300, que nosotros debemos hacer rotura. Fíjense que estamos muy cerca. Hacer rotura y pararnos con un patrón. Sería una vela verde grande que haga una buena rotura hacia esta zona, y ya ahí sí habría que entrar, amigos. Yo les diría que si hace una vela y deja la mecha y retorna, no hay inconveniente. Pero si hace una vela grande, rompe los 30.300 y cierra arriba, toda la probabilidad estaría a nuestro favor de que vamos a subir, amigos. Entonces volvemos a aquel patrón que nosotros le veníamos haciendo seguimiento. Incluso hemos publicado bastante información al respecto por Instagram, por Twitter. Si deseas seguirnos, bueno, puedes buscar por allí en la descripción del video. Te dejo los enlaces como nos puedes buscar. Y este patrón es el que hemos venido alertando, hemos venido haciéndole seguimiento de que pudiera ser. Si vemos un poco los indicadores, fíjense todo lo que el diario, estamos en una temporalidad diaria, todo lo que las velas que ha hecho se ha mantenido en la zona, y fíjense la volatilidad hacia ambas zonas. Pero si nos paramos justo en el medio, fíjense todas las velas han trabajado en el cruce de EMA, que es esta línea que se encuentra aquí marrón. Todas se han mantenido en esta zona y nos encontramos luego de la zona de desgaste, que pudiéramos llamar que toda esta zona tiene una forma de banderín alcista. Luego de esta zona de desgaste, fíjense que hemos sostenido y mantenemos la EMA aproximadamente en los 27.000 y pico, la EMA 200 periodos, que es un muro de concreto. Luego de este desgaste, esto es lo que nos sigue apoyando la operación, de que estamos muy bien parados y que si viene esta zona con mucha fuerza, mucho desgaste, ya tendría que pasar alguna noticia, algo muy relevante que nos haga bajar, incluso pararnos por debajo de la EMA y mantenernos por allí. Si nosotros vemos un poquito el gráfico, vemos, fíjense lo de que hace la rotura de la EMA de 200 periodos, la busca nuevamente, no hace rotura porque es un muro de concreto muy fuerte, sigue por encima, la busca romper nuevamente en esta zona, pero no hay rotura, hay rebote, y acá nos encontramos lejos de la zona, pero con desgaste. No se olviden el desgaste que tenemos. Si bajamos un poco las temporalidades, vamos a ver qué información tenemos al respecto. Fíjense estos movimientos, volatilidad rápida. El mercado siempre está buscando sacudir el mercado. Fíjense donde estamos parados en el Bollinger, justamente miren la resistencia donde se va parando. Si vemos el indicador SAR, fíjense lo que está lejano de la operación, lo que nos puede hablar un poco más de acumulación en esta zona.
Las EMA sí, fíjense que luego de intentar hacer roturas en estas operaciones que están acá, fíjense, aquí tenemos otra, fíjense que la hizo y está sobre ella, sobre la EMA. La línea azul es la M200 periodo, que es un muro de concreto. Si vemos el Bollinger, fíjense que está en la misma zona. Por eso es que comentamos que el SAT nos indica que pudiéramos mantenernos en esta zona. Ahí puede haber probabilidades. Si nos vamos al gráfico diario, vemos que acabamos de hacer rotura del indicador SAR con una buena acumulación. Fíjense la acumulación que tenemos. Tenemos el MACD, fíjense. Lo tenemos en el área de venta, pero recuerden que en esta zona hay más volatilidad. Hay algo que me llamó la atención, que luego que hizo el rendimiento, fíjense que hizo este movimiento. Acá aparece una EMA de la muerte indicando. Pero este tipo de patrones son más efectivos en temporalidades más altas. Les coloco el ejemplo, por lo menos en el semanal. Si nos vamos en el semanal, fíjense la misma EMA. Fíjense acá en toda esta zona, lo que llaman EMA de la muerte. Fíjense luego del rendimiento, la primera, bajamos, luego subimos, hicimos una M. Sí, volvimos a la zona y lo que ha hecho es bajar. Bueno, fíjense que aquí hizo el mismo patrón, pero al ser una temporalidad baja, no es tan, no impacta tanto la operación. Si ella llega a mantenerse, sostenerse, sería en una zona cercana, no hablaría tanto, pero fíjense que ya en una temporalidad alta, fíjense lo importante del que reconoció solo el patrón en esta zona, pudo salir, ¿sí? El que empezó a ver la forma que tenía, pónganse que no lo veo en los 69.000, a pesar de que si nosotros analizamos, veamos un poco los volúmenes, a ver si los volúmenes aquí nos hablaban algo de alguna divergencia. Fíjense el volumen máximo que está aquí en esta zona. Bueno, el volumen realmente sigue siendo bajo, pero el que solo trabajó identificando la forma, el patrón, fíjense que ya aquí el que lo pudo reconocer, o sea, pudo salir a los 51.000 muy cercanos a la zona de la EMA de la muerte, un patrón bastante fuerte. Fíjense lo que le hizo a Bitcoin y lo que ha hecho es bajar la moneda, ha liquidado mucho dinero. Entonces, si volvemos a la temporalidad horaria, fíjense que tenemos la misma L, incluso muy parecido a los movimientos de retorno. Estén atentos, de todos modos tengan esa información en cuenta. Si vemos el Bollinger sí nos está indicando bastante acumulación. Fíjense que acaba de llegar a tocarlo con una mecha, dejando una mecha bastante larga. Entonces vemos un poco de acumulación. Complementando con el de 4 horas, pudiéramos seguir buscando un poco más de lateralización. Volvemos a las temporalidades más altas, que ya las comentamos. Sin embargo, esta es la información, todo lo que vemos hasta el momento de Bitcoin. Recuerda que si te gustó el video, dale like, suscríbete, y diariamente estaremos subiendo contenido, los análisis sobre Bitcoin, los mercados, noticias y todo lo relacionado que te ayude en la toma de decisiones. Bendiciones y felicidad para todos.